Bueno, y habíamos cerrado la clase, la parte anterior de la clase diciendo que las autoras destacan entonces que en estos últimos 40 años hubo un ataque muy decidido a las tareas de reproducción social y que ese ataque fundamentalmente se concentró sobre las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que las consecuencias de ese ataque estuvieron fuertemente generizadas. O sea, que para comprender los efectos que tuvo ese ataque sobre la clase obrera, hay que comprender que la clase está generalizada, está sexo-generalizada. O sea que está atravesada por esa dimensión de género. Y que hay ataques del capital, hay efectos, consecuencias de las políticas que genera el capital que solo pueden comprenderse en toda su dimensión desde un enfoque que muestre las especificidades, lo específico de, del, del efecto que ese ataque tiene en el género, en el sector que observemos. En este caso, en las mujeres trabajadoras, que son las que fundamentalmente sobrellevan las tareas de reproducción social, el peso de las tareas de reproducción social. Bueno, ¿qué significa entonces reproducir la fuerza de trabajo? En primer lugar, significa regenerar al trabajador o la trabajadora. En segundo lugar, significa mantener y regenerar a la familia de la trabajadora o de las trabajadoras en un sentido ampliado. Y ese es un punto central que señala una autora feminista muy importante, que es Liz Vogel, en su libro, ¿no? Liz Vogel es una de las primeras que plantea justamente este enfoque, que no plantea una mirada dualista entre capitalismo y patriarcado, sino que las unifica en su mirada. Esa mirada dualista entre capitalismo y patriarcado, en cambio, la planteaba Hartman, que habla de la idea de un matrimonio mal avenido, ¿no? entre marxismo y feminismo. Vogel dice, no, acá no hay un matrimonio mal avenido, sino que tiene que haber una lectura conjunta que incorpore el feminismo al marxismo, que haga que el marxismo incorpore esa dimensión para comprender la especificidad del funcionamiento del capitalismo, cómo funciona el capitalismo en términos reales, no por una cuestión ideológica meramente o política, sino porque esa incorporación de la perspectiva feminista permite comprender algunas dimensiones del funcionamiento del capitalismo que son centrales para comprender sus formas de funcionamiento. Bueno, Vogel destaca que cuando se habla de reproducción social hay que tener en cuenta que no se está hablando solo del trabajador o la trabajadora que intenta vender su fuerza de trabajo en forma directa en el mercado, sino que se está hablando de la clase obrera en su conjunto, incluyendo a los que no trabajan, a los niños, a los adultos mayores, a los enfermos, o sea, a todos aquellos que no pueden trabajar. En tercer lugar, significa las tareas de reproducción social, producir a las nuevas trabajadoras, o sea, la reproducción específicamente biológica. También en ese punto Vogel realiza una distinción muy importante. Ella, cuando habla de reproducción generacional de la fuerza de trabajo, o sea, porque en realidad reproducción de fuerza de trabajo, uno podría decir que también es cuando uno mismo, nosotros mismos, descansamos, comemos, ahí también estamos reproduciendo nuestra fuerza de trabajo, o sea, para que esa fuerza de trabajo nuestra esté disponible para el capital mañana. Si nosotros no comiésemos, no durmiésemos, no nos mantuviésemos en buenas condiciones, con condiciones mínimas de disciplina laboral, fíjense también eso, ¿no? También de disciplina laboral, o sea, si nosotros todas las noches nos emborrachásemos y tuviésemos que ir a trabajar, a dar clase en la escuela al otro día a la mañana, no podríamos, o no podríamos por lo menos en buenas condiciones, depende de la capacidad de recuperación de cada uno.
Entonces ahí también hay una dimensión de disciplina que hace a la reproducción de fuerza de trabajo, ¿sí? Bueno, acá Vogel, cuando habla de reproducción generacional de la fuerza de trabajo, lo dice así a propósito, o sea, a la generación de nuevas personas, ella distingue la reproducción biológica, en tanto producción de nuevas trabajadoras, de la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo, lo que les estaba diciendo recién, ¿no? En tanto mantenimiento de la fuerza de trabajo. Y esa distinción, como un poco los ponía algunos ejemplos, es muy importante. ¿Por qué? Porque la reproducción generacional de la fuerza de trabajo implica, en primer lugar, que las trabajadoras tienen que existir, es decir, que tienen que ser producidas biológicamente. Pero también, en segundo lugar, implica que tienen que reproducirse cotidianamente, o sea que necesitan reponer fuerzas, no solo físicamente, sino también mental y psicológicamente. Eso implica también la socialización de las futuras trabajadoras, más allá de si tienen chance de ingresar al mercado de trabajo y de encontrar un empleo. En este punto, entonces, de la reproducción generacional de la fuerza de trabajo, ella destaca tres elementos. En primer lugar, que hablar de reproducción social implica hablar de una reproducción material, física, de la fuerza de trabajo, porque como es evidente, si nuestros cuerpos no están vivos y no están saludables, no hay posibilidad de reproducción social. La fuerza de trabajo no existe en el aire, existe en cuerpo. Pero la reproducción social también incluye otras actividades destinadas a dar forma, o sea, a moldear a las personas. A ver, para ponerlo en palabras simples, no nacemos con una disposición natural a trabajar 8, 9, 10, 12 horas diarias, o a prestar atención en una clase durante 3 horas seguidas en un aula. Esto no nos surge naturalmente, debemos ser disciplinados, debemos ser formateados, nos disciplinan, nos formatean para aguantar, por ejemplo, siendo niños, no niñas, estar sentados 3, 4 horas en una clase y hasta a veces disfrutarlo, hasta a veces que nos parezca bien. O estar sentados durante horas en una computadora, leyendo textos, preparando clases, o en un puesto de trabajo en una fábrica. Y hasta cuando no lo disfrutamos, somos capaces de hacerlo. Decimos, bueno, lo tenemos que hacer. O somos capaces o tenemos incorporado la disciplina de decir, no nos queda otra que hacerla porque de eso depende mi sustento material. Entonces, la reproducción social también tiene que ver con la socialización. O sea, en otras palabras, la reproducción de actitudes, de predisposiciones, de habilidades, de calificaciones, en cierto sentido constituye la reproducción de la subjetividad e incluso la internalización de las formas de la disciplina capitalista en nuestro propio cuerpo. Siempre acuérdense que cuando yo digo nuestro propio cuerpo, no hago una separación de cuerpo y mente. La mente está en el cuerpo, ¿no? Pero sí que el cerebro es parte de nuestro cuerpo. La teoría de la reproducción social, entonces, presenta una imagen mucho más profunda de las dimensiones de opresión de género, de opresión racista, porque muestra cómo esas dimensiones, como el sexismo, el racismo, se despliegan en el nivel de la reproducción de la fuerza de trabajo cotidianamente, las escuelas, los servicios de salud, el agua, el aire, más o menos contaminados, porque las casas de quienes sufren peores condiciones de vida están construidas cerca de zonas contaminadas por la polución o por los desechos industriales. Todos esos procesos contribuyen a la construcción de diferentes niveles de fuerzas de trabajo y también al mantenimiento de ideas sexistas y racistas en la sociedad. Lo que se propone entonces es un análisis del sexismo y del racismo que vaya más allá del nivel del intercambio, o sea, que no se quede solo en el nivel de la venta de fuerza de trabajo, que en definitiva es un nivel de intercambio, o sea, observar, por ejemplo, que a una persona de tez negra o de piel más con mayor porcentaje de melanina o a una persona
de género femenino o a la que se le escribe el género femenino se le paga menos salario que a una persona blanca o de tez con menos melanina y de género masculino, no quedarse solo en ese plano del intercambio, sino que también vaya más profundamente hacia el dominio de la producción de fuerza de trabajo en sí mismo. En ese sentido, es una visión quizás más aterradora, ¿no? Plantean las autoras, tanto del sexismo como del racismo, porque muestra las raíces mucho más profundas que tiene, pero también es una idea mucho más sólida, o una propuesta bastante más interesante, sobre cómo luchar contra el sexismo y contra el racismo, porque analiza esas prácticas en todos los eslabones de su construcción y muestra que en cualquiera de esos eslabones luchar contra esas matrices que nos dividen, que nos fragmentan, necesita de discutir contra la matriz sistémica capitalista que ha construido esos modelos de opresión. Desde ese punto de vista, entonces, ellas no plantean y en definitiva rechazan la idea de pensar en jerarquías entre producción y reproducción, ¿no? En pensar si es más importante la producción o la reproducción, sino que lo que hay que hacer es pensar en una totalidad contradictoria dinámica, que es como funciona el capitalismo. De hecho, así lo califica Marx muchas veces en el volumen 2 del Capital, la idea de que el capitalismo funciona como una totalidad contradictoria. Entonces es más productivo pensar en términos de totalidad y mostrar las distintas relaciones que constituyen esa totalidad y los tipos de vínculos existentes entre las relaciones sociales que construyen el sistema. Las relaciones sociales, digo, por ejemplo, las relaciones que constituyen el capital, que constituyen las formas de explotación, que constituyen las formas de opresión. Desde este punto de vista, hay un hecho que ya destacamos, pero que vamos a volver a decirlo, porque es quizás el hecho obvio, pero que como muchas veces pasa de tan obvio, muchas veces no se hace visible, ¿no? Se oculta. El hecho obvio, que es del que parte la teoría de la reproducción social, es que es necesaria, que es imprescindible, la reproducción de la fuerza de trabajo para que pueda haber explotación. Si no hay reproducción de fuerza de trabajo, no hay fuerza de trabajo y por lo tanto no hay explotación de la fuerza de trabajo en el capital, por parte del capital. Pero esto no implica una jerarquía. Ellas dicen y utilizan la metáfora de que el corazón del capitalismo es la extracción de plusvalor. Yo no usaría quizás esa metáfora porque parece dar de nuevo esa idea de jerarquía, ¿no? El corazón. Pero después lo explican mejor, ¿no? Después explican mejor por qué utilizan la idea de que es el corazón. Porque es el que bombea la sangre, ¿no? El que hace que el cuerpo funcione. Pero dicen, pero el corazón, si un cuerpo humano no se explica solo por el funcionamiento del corazón. De hecho, no solo nos morimos de un infarto. Si los pulmones no oxigenan a la sangre que el corazón bombea, también nos morimos. Si los riñones no filtran, también morimos. Si el hígado no funciona, también morimos. Entonces, el cuerpo funciona como una totalidad sistémica que tiene elementos contradictorios a su interior, pero que se sintetizan en ese funcionamiento sistémico. Bueno, un poco la propuesta de las autoras es que el capitalismo funciona de la misma manera. Y en ese sentido, hay un corazón del capitalismo que se explica el funcionamiento, la matriz del funcionamiento sistémico, la matriz en realidad de la generación de ganancias, de plusvalía. Ya vamos a ver más adelante la diferencia entre ganancia y plusvalía, por ahora no importa demasiado, pero hay una diferencia, les dejo dicho. Pero que sea el corazón no implica que tenga una jerarquía sobre el resto del cuerpo. Que sea el corazón no implica que puede existir por sí solo.
el corazón solo no funciona. Bueno, el corazón sigue siendo la extracción de plusvalor, pero esa extracción no puede llevarse a cabo sin que haya primero un trabajo de reproducción social que permita que las trabajadoras existan y que por lo tanto puedan trabajar. En segundo lugar, la teoría de la reproducción social es también una teoría de la subjetivación, ¿no? En el sentido de que permite comprender la conformación, el moldeamiento de cierto tipo de subjetividad, porque los trabajadores que son explotados no son trabajadores abstractos, ¿no? Los trabajadores abstractos los podemos encontrar quizás en alguna parte del volumen 1 del Capital, cuando Marx introduce el concepto de valor y de plusvalor, ¿no? Ahí, cuando Marx hace casi ese esquema de funcionamiento abstracto, justamente, no sabemos nada de ese trabajador concreto. No sabemos el género, no sabemos la raza, no sabemos qué tipo de trabajo realiza. No sabemos nada porque Marx está moviéndose a un nivel de abstracción que le sirve para explicar cómo se produce el valor y cómo se extrae el plusvalor sin mayores determinaciones concretas, ¿no? Marx siempre plantea que hay una dimensión del conocimiento que es la dimensión abstracta, pero que la determinación más profunda del conocimiento no es la abstracción, es lo concreto. ¿Y cómo se logra lo concreto? Cuando se van logrando determinaciones más precisas. Por ejemplo, cuando de ese trabajador empezamos a saber el género, la raza, qué tipo de trabajo realiza y cómo ese género, la raza, el tipo de trabajo que realiza impactan en lo que habíamos analizado en términos abstractos, ¿sí? Cuando lo abstracto lo bajamos a determinaciones concretas, lo completamos, lo desarrollamos, lo hacemos más complejo. Los trabajadores y trabajadoras no son entes abstractos, son seres humanos, lo que significa que tienen cuerpos que son concretos, que tienen sentimientos, que tienen pensamientos específicos, que están determinados a su vez esos sentimientos, esos pensamientos, esos valores por procesos históricos y que necesitan ser disciplinados para trabajar, porque esa disciplina o esa indisciplina, si no fueran totalmente disciplinados, yo estoy a favor de que sean indisciplinadas, indisciplinados, afecta directamente el proceso productivo. Entonces, en el momento en que miramos el proceso productivo, por ejemplo, en el capítulo dedicado a la jornada de trabajo en el capital, ya encontramos una trabajadora menos abstracta de la que aparece en otros capítulos del capital. Por ejemplo, si leemos los capítulos sobre la maquinaria, van a encontrar que lo que está en juego no es solamente un proceso de extracción de valor, sino también un proceso de dominación, de opresión a través de la máquina sobre los trabajadores y sobre los cuerpos de los trabajadores. Allí las autoras retoman a un autor también muy interesante, Daniel Ben-Saïd, un autor francés contemporáneo, que plantea que el capitalismo funciona como una totalidad contradictoria de relaciones de explotación, alienación y dominación, o sea, de opresión. En última instancia, el capitalismo es esas tres cosas en una, y que no hay jerarquía entre ellas, que no es útil hablar en términos de jerarquía, porque esos tres elementos son co-constitutivos, trabajan juntos para que el capitalismo exista. Bueno, hay dos tendencias dentro de la teoría de la reproducción social. Uno podría hasta encontrar más, ¿no? Pero hay dos fundamentales. Una es la que, entre otras, sí, es parte Silvia Federici, ¿no? La autora que trabajamos en la clase pasada y autoras que trabajaron
con ella, como Leopoldina Fortunati, también María Rosa Dalla Costa, Selma James. Son militantes especialmente de lo que se llamó el operaísmo italiano, el obrerismo italiano, feministas obreristas. Y la otra se sitúa más en el contexto angloamericano, en Canadá y Estados Unidos. Hay varios elementos en común entre las dos perspectivas, obviamente. Las dos utilizan la idea de la reproducción social como lente clave para observar el sistema, pero también existe una distinción sustancial entre las dos que tiene que ver con si consideran que el trabajo doméstico produce valor de cambio o no produce valor de cambio. Esto parece una cosa muy teórica, muy abstracta, pero tiene un contenido muy interesante en términos concretos, ¿no? Uno de esos contenidos era lo que yo les contaba un poco en la clase pasada. Federici y las compañeras intelectuales con las que trabaja y milita plantean esa campaña del salario para el trabajo doméstico, ¿no? Diciendo, este trabajo es productivo, produce valor, merece un salario. Las otras autoras van a decir, no, no está bueno esto. No está bueno por varias cosas. En primer lugar, porque el trabajo doméstico no produce valor. Porque no produce valor de cambio. Porque no produce algo que se consuma directamente en el mercado. Produce un valor de uso, que es la fuerza de trabajo. Pero no es aún un valor de cambio. No es la fuerza de trabajo como mercancía. ¿Y por qué no produce valor de cambio? Más específicamente, porque no se puede medir el tiempo de trabajo socialmente necesario, no se puede cuantificar. La Marx se encuentra, y lo vamos a ver, como les decía, hay algunas cosas de esta clase que no las van a terminar de comprender hoy y que yo no la voy a poder terminar de explicar hoy también, porque la idea es no terminar de cerrarlo hoy, es dejarlo planteado y retomarlo en las clases que vienen, sobre todo cuando veamos, por ejemplo, a Marx, esto en particular. Marx desarrolla un concepto muy importante para comprender cómo determinar la generación de valor, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Eso es uno de los elementos fundamentales para explicar la producción de valor en un trabajo y para entender si un trabajo es productivo o no, ¿sí? Si produce plusvalía o no. Bueno, esas autoras van a decir, eso es imposible, las que enfrentan, digo, la idea de un salario, van a decir, esto es imposible en el trabajo reproductivo. Por todo lo que habíamos visto en la parte anterior de la clase, ¿no? ¿Cómo medir los tiempos? ¿Cómo cuantificar? ¿Cómo decir si algo es necesario o no? ¿Cómo un niño que tiene pesadillas, por decir una cosa, se darán cuenta de un millón de ejemplos que podríamos encontrar, por buscar uno que no genere ningún golpe bajo, ¿no? Como un niño que tiene pesadillas necesita una cobertura mayor de sus padres que un niño que no las tiene. Y necesita, por lo tanto, un tiempo mayor de esos padres. Y que esos padres le saquen horas a su descanso. Y que quizás de esas horas al descanso que le sacan sus padres impacte luego en las capacidades productivas de sus padres en sus lugares de trabajo. Bueno, eso es algo imposible de medir, dicen las autoras que discuten con la perspectiva de Federici y demás, que son estas autoras, ¿no? Las que estamos viendo en esta clase, Cici Arusa, Titi Bhattacharya y otras. Susan Ferguson, Paula Varela está incluida en esta perspectiva también. Las autoras que defienden que sí produce valor eran estas autoras que nombramos antes, incluidas en la tradición obrerista.
y eso está conectado con el modo en que la tradición obrerista italiana, que es una escuela muy interesante, el obrerismo italiano, empezó a pensar que el valor es producido socialmente por fuera del lugar de trabajo, es decir, generado socialmente. Ellos se basaron en algunas lecturas de fragmentos de los Grundrisse de Marx, y por lo tanto consideraban que el trabajo doméstico produce valor de cambio. La idea es que el capitalista y el trabajador varón firman un contrato tácito, no explícito, que incluye desde su inicio el plusvalor generado por las mujeres en el hogar, por el ama de casa. Esto implica en cierto sentido que existe una suerte de contrato sexual. ¿Se acuerdan que eso estaba en lo de Federici, la idea de un contrato sexual entre la burguesía, entre ese sector que generó la contrarrevolución del capital y los varones? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, esa es la parte en la que me cuesta no tenerlos, ¿no? Porque si estuviésemos en clase les diría, ¿se acuerdan? Y si me dicen no, o si les veo en la cara que no, yo lo trataría de volver a explicar. Bueno, en este caso tengo que dar por sentado que sí, que se acuerdan. Si no se acuerdan, lo vemos en la charla vía Jitsi. Bueno, ¿por qué las obreristas italianas pensaron de ese modo? Porque consideraban que dado que la fuerza de trabajo es una mercancía y dado que la reproducción social produce fuerza de trabajo, casi que por ende la producción de esa mercancía implica la producción de valor. Conclusión, el trabajo doméstico produce valor de cambio. La otra perspectiva, de nuevo, que es la que defienden las autoras que hoy estamos viendo, insiste en que el trabajo doméstico no produce valor de cambio, sino que simplemente, y de modo crucial, o sea, simplemente no es que nada más, sino que solo produce las condiciones para la producción de valor a través de la regeneración de la fuerza de trabajo y de los trabajadores y trabajadoras que portan esa fuerza de trabajo. ¿Dónde reside la diferencia? El punto está en el modo en que entendemos el valor. El valor es la expresión de una relación social. Hay producción de valor cuando hay generación de capital en el contexto del trabajo organizado en términos capitalistas. Por eso es generación de plusvalía, ¿no? La generación de valor no tiene que ver con la producción de cosas, de valores de uso. Yo puedo producir la misma cosa que en un caso será una cosa útil, un valor de uso, y también un valor de cambio, y en otro caso será solo una cosa útil y no un valor de cambio. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, espero que se entienda. Sé que son cosas abstractas de cierta complejidad, por eso estas cosas son las que quizás darlas en este formato a veces se hace difícil saber si las entendieron o no, pero bueno, de nuevo, así que me obliga el formato a suponer que las entendieron y en todo caso las trataremos de explicar. Pero a ver, le trato de dar una vueltita a esto, ¿no? Yo puedo producir una cosa útil y no un valor de cambio. Puedo tener una huerta en mi casa y producir zanahorias en la huerta, pero las consumo yo. Produzco un valor de uso, pero no produzco un valor de cambio. En términos del capital, eso no es trabajo productivo y por lo tanto no merece salario, no me van a pagar un salario por eso, porque yo produzca zanahorias en la huerta de mi casa y me las coma yo. ¿Sí? Ahora, si yo produzco zanahorias en la huerta de mi casa y las vendo en el mercado, produzco valor de uso y produzco valor de cambio y por lo tanto me apropio, puede ser de un salario o puede ser de un diferencial de lo que vendo en el mercado de acuerdo a cómo es mi relación laboral. O sea, si yo le doy las zanahorias a otro para que las venda a otro y ese otro me paga un salario a cambio de la cantidad de zanahorias que le doy, simplemente estoy vendiendo mi fuerza de trabajo a ese que me compra las zanahorias, ¿no? O que me presta la tierra, por ejemplo, como arrendatario. Si las vendo yo en el mercado, hago una diferencia yo como propietario de mi propia tierra y como una persona se, que desarrolla su propio trabajo en su propia tierra. Yo también puedo hacer lo mismo contratando trabajadores. Si tengo más que un campito, una pequeña chacra, supóngase, y me pongo a plantar zanahoria y contrato gente, ya me transformo en un pequeño burgués o un burgués
que tengo trabajadores asalariados a los que hago producir zanahorias estrictamente ya como valor de cambio, no como valor de uso. Puede ser que yo no me coma ni una zanahoria de las que produzco, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido un poquito mejor con estos ejemplos. No sé. Para estas autoras es muy importante mantener la discusión entre trabajo productivo e improductivo, ¿no? Porque brinda herramientas desde el punto de vista del análisis de la dinámica capitalista. Para entender las crisis es necesario saber dónde se produce valor, cuáles son los sectores. Y ver cuál es el sujeto que justamente puede afectar de mayor manera al funcionamiento del capital, ¿sí? Y en ese sentido, ellas critican esa preocupación de las obreristas italianas por decir que el trabajo doméstico produce valor. Porque pareciera que entonces lo que hay que demostrar es que el trabajo doméstico es importante porque produce valor para el capital. Y ellas dicen, no, alcanza con decir que produce las condiciones de posibilidad para que el capitalismo exista y también para que existamos los y las trabajadoras. Y de última, en realidad, dicen ellas, lo más importante es eso, que el trabajo doméstico implica que podamos existir, ni más ni menos, ¿no? Porque de hecho, que el trabajo doméstico sea importante para que el capitalismo exista, para quienes somos críticos del capitalismo como forma de organización de la sociedad, no sería un mérito, ¿no? Bueno, y además digo, entonces, en ese sentido, que un trabajo sea productivo para el capital tampoco sería un mérito, ¿sí? O sea, las obreristas un poco quieren decir el trabajo doméstico es productivo para destacar lo importante que es tenerlo en cuenta. Y estas otras autoras dicen, no, es importante, porque sin trabajo doméstico no hay posibilidad de vida. Lo que tenemos que denunciar es que el capitalismo se lo apropia, pero no tenemos que reclamar que el capitalismo lo reconozca, por ejemplo, pagándole un salario. O no tenemos que legitimarlo ante el capitalismo diciendo, mirá, es trabajo productivo, genera valor de cambio, ¿no? Dicen ellas, no genera valor de cambio y está muy bien que no lo genere. Como el trabajo productivo, como el trabajo reproductivo, perdón, cómo las prácticas de amor, de afecto van a ser transformadas en mercancía. No, tenemos que negarnos a eso. Hay que impedirlo. Justamente, dicen ellas, lo que el capital va tratando de hacer. Ahora vamos a seguir viendo. Bueno, ellas señalan tres formas principales en que el trabajo de reproducción social puede ser organizado de forma asalariada. O sea, fíjense, transformado justamente en un trabajo organizado bien prácticamente en términos de relaciones capitalistas. Ese trabajo de reproducción social, entonces, puede ser un trabajo asalariado en sectores no productivos, por ejemplo, el trabajo en sectores públicos como docentes. Los docentes no somos estrictamente productivos, después lo vemos, tampoco es algo malo, como ya les dije. No es malo no ser productivo para el capital, esa está bueno, por lo menos para mí. Bueno, como docentes, enfermeras, trabajadoras de limpieza, sectores públicos, etc. Puede ser también un trabajo asalariado en servicios personales, por ejemplo, empleadas domésticas o personal de cuidado en casas particulares. Este es un trabajo que no produce valor, o sea, no hay generación de nuevo valor o plusvalor, aunque por supuesto hay explotación, en los otros trabajos también. Y por último, puede ser un trabajo asalariado de reproducción social que sí produce valor, por ejemplo, las trabajadoras de cualquier empresa de comida, de producción de comida rápida, o de restaurantes, las mozas, las cocineras, las enfermeras en clínicas privadas, ¿no? Todas ellas están produciendo una buena cantidad de valor. Ese sí es trabajo reproductivo, que al mismo tiempo es trabajo productivo en el sentido de la producción de valor bajo el capital. Bueno, ya habíamos destacado
que la familia es muy importante como forma confiable de reproducción de la fuerza de trabajo y que el capitalismo llegó a esta forma a través de prueba y error. Tuvo que hacer cierta experimentación con la forma familia, cuando surgió especialmente la producción masiva a partir de la sistematización de la industria como forma productiva del capital. Cuando comienza a organizarse el funcionamiento del capitalismo en base a la industria, los capitalistas entran en la cuestión de, bueno, o un poco se genera esta pregunta, ¿la mujer tiene que trabajar? ¿No? ¿O tiene que quedarse en el hogar? Lo que sucede en los primeros momentos de la industrialización es que el capital no se preocupó por la familia en absoluto. Y fue así justamente porque no existía tan consolidada la forma familia en ese momento de surgimiento del capital, y porque también el capital no advirtió cuán útil era la familia y lo fundamental que era asegurar las tareas de reproducción social. Lo único que le preocupaba, además en la lógica de competencia que tiene el capitalismo, es que todo el mundo trabajara lo máximo posible, sean mujeres, niños, varones, adultos, todo el mundo trabajando en las fábricas todo el tiempo que fuese posible explotarlas y con la máxima intensificación posible de explotación, sin importarles la reproducción social. Ahí las autoras destacan que el complemento perfecto, y yo siempre lo pensé también esto, y siempre lo daba como ejemplo en mis clases, que el complemento perfecto para entender el funcionamiento del capital y de cómo lo trabaja Marx en términos abstractos en el volumen 1 del Capital, es la situación de la clase obrera en Inglaterra, que es un texto que escribe Engels antes de conocerlo a Marx. Texto maravilloso, si no lo leyeron se lo recontra recomiendo. ¿Por qué? Porque ese texto es una ilustración de lo que es la reproducción social en términos históricos. Son dos libros además que se complementan muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? La situación de la clase obrera en Inglaterra muestra qué pasa cuando todo el mundo en la familia trabaja todo el tiempo en la fábrica, ¿no? Cuando un poco el Estado todavía no regula los niveles de explotación para tratar de asegurar la reproducción social y por lo tanto la lógica del capitalismo lleva a que cada capitalista trate de explotar lo más posible, ¿sí?, a sus trabajadores. Si no hay límite de explotación impuesta por el Estado para asegurar la reproducción social, cada capitalista se ve incentivado por la lógica brutal del capitalismo a tratar de explotar todo lo que pueda a sus trabajadores, ¿sí? El futuro es una cosa media abstracta para el capitalista individual, no para el Estado como capitalista colectivo, que debe, justamente la función del Estado es esta, garantizar las condiciones de reproducción del capital por fuera de la competencia entre capitalistas. Bueno, esa es la situación, o sea, en los primeros momentos del capitalismo. Todo miembro de la familia era empleado para trabajar, incluso niñas de 6 años de edad durante 12 horas por día. La autora, Titi Bhattacharya, cita un ejemplo. Lee un fragmento de la obra de Engels, ¿no? Cito un fragmento de la obra de Engels. Sobre la causa de la muerte de Anne Galway, de 45 años de edad, el 16 de noviembre de 1843. Fíjense la fecha y acuérdense de esa fecha cuando después veamos a Adam Smith, a David Ricardo y a Marx. Los periódicos describieron la vivienda de la difunta en estos términos. Vivía en el número 3 de White Lion Court, Bermondsey Street, Londres, con su marido y su hijo de 19 años, en una pequeña habitación donde no había ni cama, ni sábanas, ni mueble alguno. Ella yacía muerta al lado de su hijo sobre un montón de plumas esparcidas sobre su cuerpo casi desnudo, pues no había allí ni frazada ni sábana. Las plumas se pegaban de tal modo a su cuerpo que hubo que limpiar el cadáver para que el médico pudiera examinarlo. Él lo halló totalmente descarnado y lleno de parásitos. En el piso de la pieza había un hoyo
que servía de retrete a la familia. Esa es la revolución industrial. ¿Sí? Esa es la revolución industrial. Ese efecto tuvo sobre la vida de la gente. Justamente, entonces, lo que encuentra, lo que sucede, lo que muestra Engels que sucede, es que a la siguiente generación la población estaba tan diezmada por los niveles de explotación capitalista. Los jóvenes, los niños que habían empezado a sufrir esos niveles de explotación a los 6 años, no llegado los 12, 13, 14, ya estaban enfermos, ya no estaban en condiciones de trabajar y tampoco estaban en condiciones de producir nuevos trabajadores. Y entonces el capital se encuentra con la necesidad de autorregular sus niveles de explotación y es así que empiezan a surgir las primeras leyes de control laboral. Bueno, entonces justamente en función de la salud del sistema en su conjunto, decíamos que el Estado capitalista sale al rescate de las familias, porque el capital industrial está metiendo a toda la clase obrera dentro del proceso de producción y destruyendo entonces la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces el Estado capitalista crea la legislación para salvar a las familias obreras y genera las primeras leyes para limitar el trabajo infantil, de modo que las mujeres, especialmente las mujeres embarazadas y los niños muy pequeños, no pudieran trabajar más en las fábricas. ¿Sí? En 1847 se aprueba la jornada de 10 horas en Inglaterra. En 1842 se aprueba la legislación sobre el trabajo en las minas y las mujeres no pueden ingresar más a trabajar dentro de las minas porque se las considera criaturas frágiles. Y se empieza también a construir todo un modelo de feminidad y se empieza a construir la idea de que la mujer debe estar dedicada fundamentalmente a reproducir la nueva fuerza de trabajo. Fíjense que justamente en este ejemplo histórico se muestra casi en términos prácticos cómo se articula esa teoría de la reproducción social, que acá se plantea como una mirada crítica del capital, cómo se articula, digo, esta teoría de la reproducción social como una matriz que impone el propio capital desde el Estado como articulador de los intereses colectivos y por sobre la competencia. Bueno, la autora en varias partes, las autoras, digo, sobre todo pensando en este texto de Arusa y Titi Bhattacharya, discuten con distintos planteos, discuten con la perspectiva de Federici, o sea, plantean matices con esta perspectiva, con la de David Harvey, y también con, por ejemplo, la feminista materialista francesa como Danielle Kergoat, ¿no? Con la que ellas destacan que hay puntos en común con la teoría de la reproducción social, como la opresión de género, la explotación, el capitalismo, pero que la diferencia está en esto que yo les decía, de que ella parte, Kergoat parte, de las teorías del sistema dual, es decir, en la idea de que tenemos por un lado relaciones sexuales de explotación y por el otro relaciones capitalistas de explotación, ¿no? En las versiones más recientes de estas materialistas francesas, un tercer tipo de relaciones son las relaciones sociales de explotación, o sea, como que hay distintas esferas, distintos ámbitos de explotación, y esos tres tipos de relaciones, dicen quienes trabajan desde la teoría de la reproducción social, no son tres esferas, sino que son co-constitutivos, trabajan juntos, se combinan, pero antes que nada son tres formas de explotación. ¿Sí? Son tres formas de explotación que para las materialistas francesas actúan con lógica autónoma. La teoría de la reproducción social separa desde el punto de vista de una teoría unitaria, unificada. Si bien reconoce que el patriarcado fue un sistema de producción y reproducción en las sociedades agrarias, considera que ya no sucede lo mismo en las sociedades capitalistas. En otras palabras, las relaciones patriarcales están presentes en la sociedad capitalista, pero no forman un sistema con lógica autónoma. Lo que la teoría de la reproducción social trata de demostrar
es precisamente cuáles son los elementos propios de la acumulación capitalista que genera las condiciones para la opresión de género y, es más, para una forma específica de opresión de género, sin recurrir a ideas sobre los deseos de los varones de dominar a las mujeres o a ideas de tipo biológico. En ese sentido, estas destacan que hay similitudes respecto del modo en que las mujeres eran oprimidas en las sociedades agrarias, pero que el capitalismo retoma esos elementos incorporándolos a una matriz sistémica de explotación del conjunto de la clase obrera, pero pensada como una clase obrera generizada, sexuada y racializada. Y que a partir de esa generización de la explotación, de esa racialización de la explotación, lo que hace es profundizar sus niveles de explotación y dividir además a los explotados. Por lo tanto, la posibilidad de oponerse a eso es unificar eh, los reclamos y tratar de unificar lo que el capital divide, ¿no? Un poco está con algunos de los elementos. Bueno, cortamos acá la segunda parte que se hizo muy extensa, me parece. Disculpen, por ahí esto que sea la primera vez que la di esta clase, hizo seguramente que algunas cosas no quedasen del todo bien desarrolladas y también quizás hizo que me extienda un poquito más en algunas partes. Creo que voy a sumar una tercera parte, que voy a tratar de hacerla muy breve, repasando algunos de los otros textos, y va a quedar así esta clase.